El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Vaya al libro de Jueces, capítulo 6. Cuando los hijos de Israel clamaron, gimieron y oraron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová les envió un profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo los hice salir, los hice soltar de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre, donde eran esclavos en Egipto. Al final del libro de Josué, ya el pueblo de Israel se encontraba en la tierra que Jehová les había prometido. Habían sometido a muchos pueblos que habitaban en la zona, pero no a todos. Cuando Dios le dice a uno, tienes que dejar este pecado o estos pecados, y uno deja un solo pecado en su vida sin entregar, ese pecado lo somete a uno a esclavitud. Dios le dijo que tenían que matar a todos los vivientes de la nueva tierra que les había regalado al pueblo de Israel. Pero ellos sometieron a muchos pueblos, pero no a todos. No los sometieron a todos. Y ahora surgía un problema. Estaban sufriendo en esta época. Porque dice el verso 10 de Jueces también 2:10, que cuando toda la generación de los mayores murió, se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho en Israel. Cuando toda la generación de mayores que levantaron esta casa y quede una generación aquí para llevar adelante la obra, si no tiene el conocimiento de Dios, no van a poder llevar adelante nada. Absolutamente nada. Porque Dios nos ha puesto aquí como testigos de Él para mostrarles a ustedes lo que es capaz de hacer un Dios que es fiel. Para eso estamos aquí los mayores. Para mostrarles que se puede cuando uno ama al Señor. Para mostrarles que cuando uno tiene pasión por las cosas de Dios, puede ir adelante. Porque aquí donde no había nada, Dios levantó esta congregación, este ministerio, este centro apostólico. Dice la Escritura que cuando toda esa generación de mayores murió, se levantó otra generación que no conocía a Jehová, ni a la obra que Él había hecho por Israel. Por esa causa, porque no conocían a Dios, cada quien hacía lo que bien le parecía. Quizá comenzaron haciendo lo bueno después de la muerte de Josué, pero terminaron haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Por esa causa, Dios levantó jueces en Israel. El juez era una especie de caudillo, un libertador con un carisma especial, un don dado por Dios, con la unción del Espíritu Santo para hacer el trabajo al cual habían sido llamados. Hubieron muchos jueces, tanto hombres como mujeres, y entre ellos estaba Gedeón.
En la historia de Israel, la época más desalentadora, más deprimente, fue la que vivió Gedeón. Era un tiempo de apostasía, era un tiempo de confusión, era un tiempo de desorden. ¿Qué es apostasía? Es la renuncia y el abandono público que hace una persona de sus ideales o creencias religiosas para seguir algo diferente. Deja a Dios. Cualquier rato iba bien y lo deja y se va. Apostasía se llama. La Escritura dice que los apóstatas niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Las personas que hacen esto son apóstatas. Tito, capítulo 1, verso 15 y 16. Todas las cosas son puras, ¿para quiénes? ¿Para quiénes? Para los puros. Los impuros no ven las cosas puras. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Después de 40 años, nuevamente el pueblo de Israel, después de 40 años que murió Josué, nuevamente el pueblo de Israel estaba haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Y por esa causa, Dios quitó su protección, Dios quitó su ayuda de sobre ellos y vino el pueblo madianita a oprimirlos por 7 años. Esto los llevó a esconderse como ermitaños en las cuevas, en las cavernas, y muchos se cuestionaban pensando en las maravillas que les habían contado acerca de Dios, de cómo Dios los había sacado con mano poderosa de Egipto, cómo habían caído las murallas de Jericó, pero ahora el pueblo de Dios vivía atemorizado, escondiéndose en las cuevas, escondiéndose en las cavernas. La iglesia hoy vive sitiada, acorralada en una guerra espiritual por falta de compromiso y de entrega, y prácticamente el enemigo ha minado sus fuerzas. Es bueno mirar cómo fueron los buenos tiempos cuando el amor de Dios era todo para vos. Es bueno definir qué es lo que harás con tu vida. ¿Vas a estar del lado del ejército de Dios o vas a volver al ejército de las tinieblas? El que conmigo no recoge, dice el Señor, ¿qué es lo que hace? Desparrama. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? En esta guerra no existe término medio. En esta guerra tampoco hay campo neutral. Porque la lucha no es contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso es necesario vestirnos con toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque en esta guerra nadie puede vencer con sus fuerzas humanas. Solo puede ganar o solo se la puede ganar
con el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos aquí en la mente. Todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios hay que derribarlo en la mente y llevar cautivos los pensamientos a la obediencia de Dios. Dios escucha nuestro clamor. ¿Cuántos han clamado realmente y Dios les ha respondido? Entonces, Dios escucha nuestro clamor. Salmo 18:6 dice: en mi angustia invoqué al Señor. Clamé, grité, lloré a mi Dios. Y Él me escuchó desde su templo, oyó mi clamor, mi llanto, porque llegó hasta sus oídos. El Salmo 34:7 dice: este pobre clamó y Jehová le oyó y le libró de todas sus angustias. En esta ocasión, cuando estaba siendo oprimido Israel por los madianitas, también el Señor escuchó el clamor de su pueblo. La crisis era grande y en medio de ella, en medio de la crisis, el Señor llamó a Gedeón para convertirlo en juez, para convertirlo en libertador de su pueblo. Cuando le hizo el llamamiento a Gedeón, él estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Lo saludó y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Él pensó, Gedeón dijo: pero ¿qué saludo es este? ¿Dónde estaban los valientes? Todos estaban escondidos. Si los valientes y esforzados estaban escondidos, ¿dónde estaba el saldo? Porque no todos son valientes, no todos son esforzados. Si los valientes y esforzados estaban escondidos, ¿dónde estaba el saldo? Todos estaban escondidos por la fuerza, porque la fuerza del hombre es inútil cuando se trata de pelear contra Dios. ¿Cómo? ¿Acaso no estaban peleando contra los madianitas? Sí, eran ellos, pero era Dios mismo que había permitido ese avance de los madianitas a su pueblo para disciplinar a un pueblo que lo había abandonado, a un pueblo que había abandonado al Dios de sus padres y se habían vuelto apóstatas y otros se habían vuelto idólatras. Así que si estás en aflicción, estás en problema, no le estés echando la culpa al diablo. Porque el que se te está poniendo al frente es Dios. Para que levantes tu cara y comiences a clamar. Para que levantes tu voz, gimas delante de Él. Llores, te desesperes. Porque sabes que estás mal y la ayuda viene de lo alto. La Escritura dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántas cosas pasarían por la mente de Gedeón? Pero aún tenía celo de Dios y la humildad suficiente para reconocer que con Dios en tiempos pasados habían estado mejor. ¿Quién puede recordar lo mismo? En tiempos pasados en tu fe estabas mejor. Eso se llama humildad. Cuando uno reconoce que empezó bien y se fue torciendo y uno lo reconoce, eso se llama humildad. Porque el que no reconoce no va a ser socorrido. Gedeón estaba consciente de la caída de Israel. Porque respondió al ángel con gran celo. Oh, Señor mío, dijo él,
Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Por qué nos ha acontecido? ¿Por qué está sucediendo así? ¿Dónde están? Él sabía. ¿Dónde están las maravillas, los prodigios, los portentos que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado, estamos indefensos y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Cuántos saben que Dios puede levantarnos enemigos para que nos persigan? No, ya están sabiendo entonces. Entonces no le estoy hablando a un pueblo ignorante. Le estoy hablando a un pueblo que tiene que reconocer que en la condición que está es porque Dios le está levantando un enemigo para que lo haga despertar. Y puede ser que el enemigo sea el que duerme con usted, como dice la Escritura. De la que duerme contigo no te fíes, dice la Escritura. Gedeón conocía bien la historia de las proezas de Dios con el pueblo de Israel, pero no conocía a Dios. No había tenido un encuentro personal con Él. Estaba dolido por la condición del pueblo, el estado de postración de su pueblo. Sus palabras brotaban, nacían, salían como un pedido de auxilio, porque él estaba consciente del problema. Tenía tanto dolor por la condición de sus conciudadanos, pero Dios es justo. Estaba haciendo lo correcto. Estaba disciplinando al pueblo porque lo habían abandonado. Muchos conocen a Dios de oídas, conocen la historia, conocen que Dios hace milagros, conocen que Dios sana, pero están como Gedeón, aún siendo parte del pueblo de Dios, aún siendo parte del campamento, nunca han tenido una experiencia como la que estaba experimentando ese rato Gedeón. Y Dios se manifiesta a aquellos que esperan en su salvación. Se manifiesta a aquellos que no están conformes como están las cosas. Como están las cosas en tu vida, como están las cosas en tu casa, como están la iglesia, las cosas en tu pueblo, como están las cosas en tu nación. Porque no se resignan a vivir derrotados, porque los demás están derrotados. No se conforman con lo malo solo porque están rodeados del mal. Más bien se duelen por ello y su corazón siempre está anhelante, buscando la forma de cambiar la situación. Dios probó el corazón de Gedeón diciéndole, ve con esta tu fuerza y vas a salvar a Israel de las manos de las madianitas. ¿No te envío yo? El Señor le estaba animando a que use su fuerza. Le daba su respaldo para ver si Gedeón confiaba en sí mismo. Podía decir él, sí, Señor, tú me estás llamando, yo acepto el reto y voy. Gedeón tenía que saber que Dios es Jehová Nishi, nuestra bandera, nuestro estandarte. Porque Él es el que levanta bandera contra nuestro enemigo. Como decía Isaías, no hay por qué temer a los ataques del enemigo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Con qué salvaré yo a Israel?, dijo Gedeón. Ya él está tomando su posición. Ya él está aceptando el reto. Lo primero que ve es que él no tiene nada, pero quiere ir. Quiere ir. ¿Cómo puede hacerlo? Y dice, ¿quién soy yo para salvar?
Vengo de una familia pobre de Manasés. Soy de la tribu menor. Él sabía quién era. Gedeón no tenía rangos, no tenía títulos. Cuando dijo que era el menor de la casa de su padre, era verdad. Pero el rey David también era el menor de la casa de su padre cuando Samuel lo ungió como futuro rey de Israel. Y Dios le advirtió al profeta Samuel: yo no miro, le dijo, lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Gedeón pidió una señal. ¿Por qué? Porque él desconfiaba de sí mismo, de su propio discernimiento espiritual. Él no quería equivocarse. Eran tiempos peligrosos, pero el ángel hablándole ya era una señal. Lo que debía hacer Gedeón era probar los espíritus. Hay situaciones, realidades tan importantes en la vida del creyente que se hace necesario eliminar toda forma de duda. Sobre todo en este tiempo en que Satanás está metido detrás de cosas que nos impiden avanzar en la vida. Porque la Escritura dice que Él mismo se disfraza como ángel de luz. ¿Para qué se disfraza? Para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Vivimos en un tiempo en que la gente corre hacia los profetas como si fueran brujos. Reciben todo de ellos. Ese rato están emocionados, luego se olvidan y no recuerdan nada de lo que le dijeron, porque no viven en comunión con Dios. Gedeón estaba solo y no quería equivocarse. Nosotros tenemos una ventaja sobre él. No estamos solos. Tenemos un espíritu superior dentro de nosotros que se llama Espíritu Santo de Dios. Cualquiera puede equivocarse. En medio de la asamblea de los santos es donde aprendemos a conocer la voluntad de Dios a través de la enseñanza. Por eso es que es importante no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es importante venir a aprender, porque va a llegar el momento que vas a dar examen de lo que aprendas. Necesitas aprender cuál es la voluntad de Dios a través de la enseñanza. Es verdad que Dios puede darnos señales aún hoy en día, como lo hizo con Gedeón, pero generalmente no lo hará, porque está escrito que la profecía más segura es la palabra de Dios, que es la Escritura. Gedeón mató un cabrito, y cuando la ofrenda estuvo sobre la peña, sobre la roca, el ángel hizo subir fuego y consumió la carne, los panes sin levadura. Y esto también tiene un significado espiritual. La ofrenda, escúchelo bien, no se puede ofrecer en cualquier lugar. Solo en Cristo Dios nos acepta. No hay sacrificio acepto si no es sobre la base de la justicia de la roca que es Cristo Jesús. Y en base a ese sacrificio, entonces fuego puede descender del cielo. O sea que no podemos ofrecer otro sacrificio que no sea el de Cristo Jesús. No nos va a aceptar, no podemos llegar al Padre y decir: hola Señor, aquí estoy, soy fulana, vengo a hacer tal cosa. No nos va a aceptar, porque nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. La única manera que nos puede aceptar Dios es a través del sacrificio de su Hijo. Gedeón podía presentar su ofrenda, pero solo Dios podía encenderla, porque Dios tiene el fuego, y con el fuego la ofrenda es quemada.
Y recién cuando es quemada sube a Dios en olor grato y entonces la ofrenda es recibida. Cientos de años después sucedió lo mismo con el sacrificio del profeta Elías. Cuando hizo el sacrificio en el monte Carmelo delante de los sacerdotes de Baal, Elías presentó su sacrificio, pero fue Dios quien le puso el fuego. Y él sola derrama su fuego sobre aquello que está en la roca. El Espíritu Santo es fuego de Dios. Y Juan Bautista fue quien, hablando del ministerio de Jesús, dijo lo que está escrito en Lucas capítulo 3, verso 16. Yo, dijo Juan, los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo es derramado sobre aquellos que han recibido al Señor Jesús en sus corazones. Se han ofrecido como una ofrenda grata, agradable. Y la ofrenda que han ofrecido tiene que ser quemada. Y tiene que ser reducida a cenizas. Así también nosotros tenemos que morir y reducirnos a nada para que Él pueda brillar. Juan lo dijo claramente. Ustedes, le dijo a sus seguidores, ¿tienen celo de mí? Porque fueron a decirle en la cárcel, el que vos nos dijiste que era el Cordero de Dios está haciendo milagros, está haciendo maravillas, está bautizando. Y Juan les dijo, ¿ustedes tienen celo de mí? Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Ese es el sacrificio que Dios quiere, que nosotros menguemos y que Él crezca en nosotros. ¿Cuál es el ídolo oculto en tu corazón? Porque ese ídolo tiene nombre. ¿Es una mujer o es un hombre? ¿Son tus hijos? ¿Es tu negocio? ¿Es tu trabajo? ¿Es tu dinero? ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en tu corazón? Dios quiere ser el primero. Y para que Dios sea el primero, vas a tener que renunciar a todos los otros dioses. ¿Por qué? Porque Dios quiere ser el primero. ¿Por qué? Porque Dios quiere ser el primero. Dios no ocupa el segundo lugar en el corazón del hombre. Dios quiere ser el primero en tu corazón. ¿Cuándo lo vas a probar que es el primero? Tienes que pensar, ¿cuándo? ¿Cuándo? Porque Dios te va a probar. Quiero seguirte, Señor. Vos vas a ser el primero. Muy bien. Dios te va a probar. Esta es la razón de por qué el pueblo, hijos y no hijos, viven en opresión, bajo un caudillaje. Porque Dios no acepta ser prefigurado, representado en imágenes de ningún material, pero tampoco por humanos. La idolatría está condenada. La idolatría es castigada. La idolatría es sancionada. Está prohibida en la Biblia y eso debería ser suficiente. Porque un ídolo es todo aquello que nos hace quitar la vista de Dios y que ocupa el primer lugar en el corazón del hombre, sean cosas o sean personas. Así que levantemos en nuestro corazón un altar personal. Quitemos todo lo que no le agrade a Dios, para que podamos vencer al enemigo, porque su derrota está condicionada a nuestra consagración. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas.
y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.